Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 15 de julio de 2022 y estos son los titulares. Para renovar las instancias del cogobierno universitario, el pasado 13 de julio se realizó la elección en la Universidad Central de Venezuela de los postulados. Esta es la noticia más destacada de la semana y nuestro director de contenido, Alberto Cova, la analiza. El presidente de México, Andrés López Obrador, ordenó la apertura de los llamados archivos de la Guerra Sucia en este país y a casi 8 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, conversamos con la periodista Adriana Flores, coautora del libro Travesía de las Tortugas, perfiles de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y con Felipe de la Cruz, padre de una de las víctimas. En el segmento musical estrenamos el tema del cantautor venezolano José Alejandro Paredes, Analízame. Después de 12 años sin elecciones en la Universidad Central de Venezuela, el pasado 13 de julio se llevó a cabo el proceso electoral que escogió el cogobierno universitario. Alberto Cova, director de contenido de Últimas Noticias, nos presenta su análisis. Bienvenido, Alberto. Hola, Elga, me complace saludarte y también me da gusto saludar a la audiencia del podcast de Últimas Noticias. Un hecho de particular importancia ha ocurrido esta semana en el acontecer político nacional. Me refiero a las votaciones que se produjeron en la Universidad Central de Venezuela, mediante las cuales los egresados de esa casa de estudios escogieron sus delegados al cogobierno universitario, que son representantes con voz y voto en el claustro, instancia que elige el rector, las asambleas de facultad que seleccionan a los decanos y en los consejos universitarios de facultad y de escuela. El principio del cogobierno universitario es un legado de la reforma de Córdoba de 1918, junto a la autonomía, la extensión, la gratuidad y la democratización de las casas de estudios superiores. Consiste el cogobierno en la participación de estudiantes, egresados, docentes y trabajadores en las decisiones de gobierno que afectan a la institución, y es ley en Venezuela, donde los principios de Córdoba fueron acogidos e institucionalizados, así como en otros países de América Latina. En el caso particular de la Universidad Central de Venezuela, los postulados de democracia interna han estado en receso desde hace más de una década, por decisión de unas autoridades que se aferran a sus cargos con los periodos vencidos y en flagrante desacato al Tribunal Supremo de Justicia. Dichas autoridades, cuyos inciertos mandatos parecieran acercarse a su final, convocaron a los egresados con 10 años de retraso a elegir sus delegados al cogobierno, y estos respondieron en forma masiva, sorprendiendo a una comunidad universitaria acostumbrada al letargo y la inacción característicos de la larga era de Cecilia García Arocha en la silla de José María Vargas. Esta vez los chavistas de la UCB se la tomaron en serio y comenzaron a organizarse en varias escuelas, usando para ello las facilidades de las redes sociales, sobre todo los grupos de WhatsApp. Así pudieron enlazarse rápidamente los compañeros de estudio de varias generaciones que comparten la ideología bolivariana y que estaban separados por el tiempo y la distancia. En pocas semanas se pudo conformar una plancha unitaria que presentó candidatos en casi todas las facultades y escuelas, y se activó la movilización de los revolucionarios ucebistas que se motivaron a participar en las elecciones con el ánimo de devolver en algo lo que su alma mater les aportó en el pasado y colaborar para que se acabe el tiempo oscuro en el que la extrema derecha ha ocupado los puestos de mando en las universidades venezolanas. Aunque la derecha ganó en la mayoría de las escuelas, el chavismo avanzó en un territorio que hasta ahora le estaba completamente vedado al lograr victorias en escuelas emblemáticas como Economía y Comunicación Social. Pero más importante que eso, los bolivarianos de la UCB lograron instalar en esa casa de estudios una estructura política unitaria con ramificaciones en todas las facultades que se constituyen un punto de partida de un movimiento de mayor alcance que pudiera en algún momento influir para que el espíritu renovador y de inspiración popular renazca en esos predios universitarios. Muchas gracias, Alberto. Te esperamos la próxima semana. Gracias, Elga. Me despido de ti y de la audiencia y quedo a la orden para un nuevo contacto.
El 26 de septiembre de 2014, en Iguala, México, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que iban en un autobús en un acto de protesta, desaparecieron, en una serie de lamentables eventos que hasta hoy no han sido totalmente esclarecidos. Por eso, hemos querido saber qué ha significado para los familiares de las víctimas la decisión del presidente mexicano Andrés López Obrador de abrir los archivos de la llamada Guerra Sucia. Conversamos con la periodista Adriana Estela Flores, reportera y conductora de televisión y radio, especializada en seguridad, derechos humanos y política. Además, es coautora del libro Travesía de las Tortugas, perfiles de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bienvenida, Adriana. ¿Cuáles fueron los hechos ocurridos ese 26 de septiembre? Hola, Alga. Hola a todo el auditorio y gracias por este espacio. Lo que pasó el 26 de septiembre de 2014 en México ha sido una de las mayores atrocidades y un conjunto de violaciones a derechos humanos de los peores cometidos en las últimas décadas en el país. Esa noche, 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron víctimas de desaparición después de alrededor de 5 horas de haber sido perseguidos por agentes municipales, estatales, federales y también la presencia de militares que no hicieron nada para evitar todas estas acciones. Hubo los estudiantes fueron de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Esa noche fueron a Iguala Guerrero, un municipio ubicado a entre 2 horas y media y 3 horas de la Ciudad de México. Y de acuerdo con las investigaciones iban a conseguir camiones, autobuses para poder manifestarse, ir hasta la Ciudad de México para poder protestar el 2 de octubre por la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, un tema en el que pues cada año se sigue exigiendo justicia a partir de aquel entonces por esa matanza, las víctimas de esa matanza estudiantil, y ellos iban precisamente para conseguir estos autobuses y poder protestar. Esa noche, durante horas, fueron perseguidos sin que autoridades de los 3 niveles de gobierno hicieran nada, sino que más bien formaron parte de esta persecución en contra de ellos. Hubo 6 personas que murieron ejecutadas, entre ellas un menor de edad, y también pues estos estudiantes, los 43 víctimas de desaparición y de quienes aún no se ha dado respuesta a la pregunta iniciada desde aquel entonces: ¿dónde están? No ha sido esclarecido su paradero y esta pregunta no ha tenido la respuesta y no ha sido esclarecida por parte del gobierno. La periodista Adriana Flores nos habló sobre los avances de la investigación en estos casi 8 años. Bueno, entre los avances más recientes de las investigaciones destaco el tercer informe del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, publicado en marzo pasado, donde revelaron una serie de videos en el que se muestra la intervención de elementos de la Secretaría de Marina y la presencia del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Caram, en el basurero de Cocula, antes de que iniciaran las diligencias oficiales, es decir, que alteraron la escena de los hechos o donde ocurrieron los supuestos hechos, y también el ejército omitió información respecto al seguimiento que estaba dando las actividades de los normalistas de Ayotzinapa antes de que ocurrieran los hechos del 26 de septiembre de 2014. También, pues de acuerdo con información de las autoridades de la Comisión de la Verdad, de la Fiscalía del caso Ayotzinapa, se han cumplimentado
la mitad de 89 órdenes de aprehensión contra presuntos responsables o implicados en los hechos, pero falta todavía extraditar a México al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, quien fue uno de los artífices de la llamada verdad histórica construida en el sexenio de Enrique Peña Nieto para en la que aseguraba que los normalistas fueron incinerados, una verdad histórica entre comillas que ha sido desmontada una y otra vez por los estudios realizados o presentados por expertos independientes y también por el equipo argentino de antropología forense. Por último, a pesar de la apertura de los archivos de la llamada Guerra Sucia, Adriana señaló que no se ha podido resolver lo más importante: ¿dónde están los 43 de Ayotzinapa? Destaco la entrega del ejército de más de 18,000 fojas de sus archivos que fueron entregadas también a la Comisión de la Verdad, pero hasta el momento no se ha podido esclarecer, el gobierno no ha esclarecido pues la principal duda en torno a este caso, que es esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que este mismo año se sabrá finalmente la verdad de los hechos. Esta fue también una de sus 100 compromisos prometidos al inicio de su administración y que hasta el momento no ha cumplido. Mamás y papás de los 43 han protestado recientemente al reclamar una falta de avance en las investigaciones. Dicen que no, pues acusan precisamente a las autoridades de no haber avanzado en las indagatorias. No se sabe todavía dónde puedan estar los normalistas y bueno, pues esa es la situación que se tiene hasta este momento, cuando faltan pues estamos en vísperas de que se cumplan 8 años de esta desaparición de los 43. Felipe de la Cruz es padre de una de las víctimas de Ayotzinapa y desde entonces ha estado trabajando para saber dónde están. Felipe nos habló sobre la apertura de los archivos de la Guerra Sucia y la desaparición de los 43. Hola Elga, buen día. Siempre va a ser un gusto saludar desde nuestro querido México, tan lastimado aún, y saber que sigue pendiente en el país y en el continente, principalmente en Venezuela, el hecho de que aún no se esclarezca el crimen del 2014 a los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Yo quiero decirte que en gran parte pues no coincidimos en la idea de la reconciliación con el ejército mexicano, en el sentido de abrir los archivos de la Guerra Sucia. Son hechos totalmente diferentes, en diferentes tiempos, en diferentes situaciones. Para nosotros el crimen cometido en los jóvenes estudiantes, futuros maestros de nuestro país, es algo que no tiene nombre, algo que no puede compararse con ninguna otra situación en nuestra historia. Es cierto que duele cuántos hermanos muertos en la Guerra Sucia, por llamarle de esa manera, que no era más que un movimiento que quería lo que siempre se ha buscado, la transformación de un país donde somos ricos en todos los aspectos, pero con pueblos pobres, casi en la miseria. Entonces la lucha ha sido constante a través del tiempo. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en toda su intención de querer hacer bien las cosas, ha buscado diferentes formas de querer enlazar los sentimientos, los pensamientos en los movimientos, pero la realidad es que los padres de familia de los 43 siguen sufriendo la angustia, la ausencia, el tormento que no acaba de no poder encontrar la verdad. Son más de 4 años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con la promesa de llegar a la verdad y únicamente pues vemos pasar el tiempo sin resultados concretos. Hay detenciones que no han dado resultados, simplemente están detenidos y pudieran llenarse las cárceles de detenidos, pero pues no sirve de nada si no hablan, si no dan la información que se requiere para llegar al paradero de nuestros jóvenes. Entonces consideramos que el abrir los archivos de la Guerra Sucia únicamente es como un distractor
definitivamente, porque te mencionaba, no tiene comparación. Un distractor sobre la verdad que se ha buscado durante casi 8 años que hemos batallado para llegar a ello. Entonces, pues los padres de familia, el movimiento en México, siguen la insistencia de verdad y de justicia. No sirve de nada recordar el pasado si no tenemos resultados concretos en la actualidad. Agradecemos a Adriana Flores y a Felipe de la Cruz por su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. El trujillano José Alejandro Paredes compuso recientemente un tema que interpreta junto a José Alejandro Delgado. Analízame. Vengo de un tanto descontinuado, obsolescente, ausente de mí. Sabrán los días reconfortarme, o podrá tu acierto sacarme de aquí. Las despedidas me han lastimado, vengo a contarte lo que viví. Un buen amigo quiso ayudarme y tras su consejo me dejo fluir. Analízame, dentro de un rato sabrás que partió de mí. Y si te gusta lo que ha quedado, que al fin y al cabo sea para ti. Analízame, tú que suspiras y yo que muero por ti. Dime, querida, psicoanalista, ¿entro en tu vida o me largo de aquí? Vivo aferrado a mi locura, con o sin cura me tienes así. En un segundo pago mi deuda y te invito a un trago muy cerca de aquí. Analízame, dentro de un rato sabrás que partió de mí. Y si te gusta lo que ha quedado, que al fin y al cabo sea para ti. Analízame, tú que suspiras y yo que muero por ti. Dime, querida, psicoanalista, ¿entro en tu vida o me largo de aquí? Dime, querida, psicoanalista, ¿entro en tu vida o me largo de aquí? Dime, querida, psicoanalista, ¿entro en tu vida o me largo de aquí? Nos despedimos hasta un próximo programa. Gracias por su compañía.